Warren Buffett dijo una vez que si tuviera que poner todo su dinero en un solo negocio y desaparecer 10 años, elegiría Moody's. ¿Por qué? Es clave para el funcionamiento del mundo, no necesita capital para crecer y se puede subir precios sin perder clientes. En este vídeo vemos el lucrativo negocio de las agencias de rating. Te cuento sus fortalezas y riesgos, las mejores formas de invertir, las acciones más interesantes y cómo analizarlas para detectar las mejores oportunidades. ¿Pero qué es exactamente una agencia de rating? Cuando una empresa o gobierno quiere pedir dinero prestado, emite bonos. Es decir, le pide dinero a miles de inversores a cambio de devolverlo con intereses. Pero esos inversores no van a prestar dinero a alguien de quien no se fían y ahí entran las agencias de rating. Su trabajo es analizar al emisor y darle una calificación a la deuda que emite. AAA significa que es muy seguro y que el emisor devolverá los préstamos sí o sí. Bono basura significa que hay riesgo alto de impago. Cada agencia tiene una nomenclatura diferente. En pantalla estás viendo la de S&P para hacerte una idea. Esta calificación es clave en el sistema financiero. Los fondos de pensiones y las aseguradoras tienen prohibido por ley invertir en bonos que no tengan una calificación mínima reconocida. Sin el sello de empresas como Moody's, S&P o Fitch, es casi como si ese bono no existiera. Ya sabes qué es una agencia de rating y por qué es importante, pero ¿por qué estas empresas pueden ser una gran inversión? Te voy a dar 4 motivos claros. El primer motivo es que tienen un oligopolio legal. Entre S&P, Moody's y Fitch controlan casi el 95% del mercado global de calificaciones crediticias. Pero la verdadera clave es que su posición está protegida por ley. Los fondos de pensiones y las aseguradoras tienen prohibido comprar bonos que no lleven el sello de estas agencias concretas. No importa si aparece un competidor con mejores algoritmos o más datos, sin el reconocimiento regulatorio no tiene nada que hacer. El segundo motivo es que los clientes las necesitan. ¿Qué pasa si Moody's sube sus tarifas un 5%? Que sus clientes siguen pagando sin rechistar. Para cualquier emisor de deuda, el coste del rating es irrelevante comparado con lo que se ahorran intereses gracias a tener una buena calificación. Es como un peaje en la única carretera que existe. Si quieres llegar a tu destino, tienes que pagar. El tercer motivo son sus márgenes monstruosos. El negocio de rating de Moody's tiene márgenes operativos superiores al 60% y S&P supera el 50%. Son cifras propias de las mejores empresas tecnológicas del mundo, pero con una diferencia clave. No dependen de que un producto triunfe o fracase, sino de que el mundo siga emitiendo deuda. Spoiler, el mundo emite cada vez más deuda. El cuarto motivo es que están diversificando sus negocios. En la última década, estas empresas se han transformado y ahora venden datos, índices y herramientas de análisis de riesgo mediante suscripción. Más del 80% de los ingresos de S&P son recurrentes. Moody's Analytics, la división de software y datos, crece año tras año sin importar la situación del mercado de crédito. Este cambio hace sus negocios mucho más predecibles y estables. Todo esto se refleja en los resultados de estas empresas. FICO ha subido casi un 30% anual de media en los últimos 10 años. S&P Global ha batido el índice que lleva su propio nombre. Moody's es una de las posiciones más antiguas de Warren Buffett y la sigue manteniendo. Nada de esto es casualidad. Las fortalezas están claras, pero como cualquier empresa, estas agencias tienen sus riesgos. Vamos a ver los 3 principales. El primer gran riesgo es que el negocio del rating es cíclico. Moody's y el resto de agencias cobran cuando alguien emite un bono. Si los tipos de interés suben, las empresas dejan de emitir deuda y las agencias cobran menos. ¿Cuánto menos? Por ejemplo, en 2022 los ingresos por rating de S&P cayeron más de un 25% en un año y sus acciones cayeron casi un 30%. Este problema suele ser temporal e incluso puede traer buenas oportunidades para invertir en estas empresas por menos precio, pero hay que vigilarlo. El segundo riesgo es regulatorio. De vez en cuando aparecen noticias como la Unión Europea investiga a las agencias de rating o Estados Unidos quiere romper el oligopolio de las agencias. Las acciones caen y en ocasiones las agencias tienen que pagar multas, pero la realidad es que nadie ha conseguido romper su posición en el mercado desde hace décadas, y estas caídas por noticias suelen ser las mejores oportunidades para invertir. El riesgo está en que nadie sabe si en algún momento esa posición se podría romper. El tercer riesgo es que son muy caras. Suelen cotizar a múltiplos entre 30 y 40 veces beneficios. En realidad tiene sentido, son empresas de datos y software con márgenes de más del 50%. Son caras y hay que aceptarlo. Hasta ahora te he hablado de agencias de rating, pero en realidad las empresas del sector se dividen en 3 capas según su negocio. La primera capa son los gigantes del rating global. En la cima están Moody's y S&P Global, que controlan más del 80% del mercado mundial de calificaciones. Son los negocios más sólidos del sector, poder de fijación de precios, márgenes superiores al 50% y una posición que ningún competidor ha logrado tumbar en décadas. Si buscas estabilidad y crecimiento compuesto a largo plazo, estas empresas son tu mejor opción. La segunda capa es el crédito al consumo. Aquí el gran protagonista no califica empresas ni gobiernos, califica personas.
Su algoritmo se usa en más del 90% de las decisiones de crédito en Estados Unidos. Cada vez que un banco concede una hipoteca, una tarjeta de crédito o un préstamo de coche, paga una comisión a FICO. Es un negocio de regalías sobre el consumo con márgenes aún más altos que los de las agencias de rating tradicionales. La tercera capa son las empresas emergentes del sector. Un ejemplo es CRISIL, la agencia líder en India que es filial de S&P Global. India crece a un ritmo de más del 6% anual y su mercado de bonos es todavía pequeño, pero se expande rápido. CRISIL aplica el mismo modelo de negocio que las grandes agencias occidentales en una economía que aún tiene mucho recorrido por delante. Además de rating, tiene un negocio de outsourcing de análisis financiero para grandes bancos globales. Estas empresas son la apuesta más arriesgada y a la vez las que tienen mayor potencial de crecimiento. Basta de contexto, es hora de ver cómo invertir en este sector. Y como siempre, primero voy a hablarte de ETFs por si no te gusta invertir en acciones concretas. Por desgracia, no existen ETFs puros de agencias de rating. El sector está demasiado concentrado en 3 o 4 empresas para que tenga sentido crear un producto así. La alternativa es buscar un ETF más amplio en el que estas empresas tengan un peso importante. La opción más alineada con el sector es el VanEck Morningstar US Wide Mode UCITS ETF, con una comisión anual del 0,46% y domiciliado en Irlanda, disponible para invertir desde la Unión Europea. El ETF replica el índice Morningstar Wide Mode Focus, que selecciona empresas estadounidenses con ventajas competitivas duraderas y que cotizan a precios atractivos en relación con su valor razonable. Esto encaja con la tesis de las agencias de rating, que suelen formar parte del ETF. Pero hay un matiz importante. Según el documento oficial de reconstitución del ETF publicado por Morningstar en marzo de 2026, Moody's no forma parte del fondo y S&P Global y FICO sí están, pero se quedan fuera del top 10 de las mayores posiciones. O sea, a pesar de que elijamos el ETF más apropiado posible, es una forma muy indirecta y poco eficiente de invertir si lo que quieres es exponerte a las agencias de rating. Por lo tanto, la manera directa de invertir en este sector es comprando las acciones de las empresas más interesantes. ¿Y cuáles son? Te cuento. Moody's Corporation es la agencia de rating por excelencia. Se divide en 2 patas. La primera es Moody's Investor Service o MIS, el negocio de rating tradicional. La segunda es Moody's Analytics o MA, la división de software y datos. La primera pata genera los márgenes más altos. La segunda pata aporta estabilidad, porque crece de forma constante sin importar el ciclo de emisión de bonos. Warren Buffett lleva invertido en Moody's desde el año 2000 y sigue sin vender. Por algo será. Veamos algunos números. El margen operativo de MIS, el negocio del rating de Moody's, fue del 64% en 2025. Es un valor muy sano. Si cae por debajo del 55% es cuando conviene preocuparse. Moody's Analytics aumentó sus ingresos recurrentes un 11% en 2025. Es una muy buena señal de estabilidad y además ya representa casi la mitad de los ingresos totales de la empresa. Si vemos a Moody's en su conjunto, el margen operativo medio de los últimos 5 años es del 41%, con un margen EBITDA del 48%. La conversión a flujo de caja libre supera el 130%, lo que significa que por cada euro de beneficio contable, Moody's genera más de un euro de caja real. ¿Cómo es esto posible? Pues porque la conversión a flujo de caja libre es la relación entre el flujo de caja libre y el beneficio neto. El beneficio neto es un valor contable y para calcularlo se restan las amortizaciones de activos como empresas compradas anteriormente. Además, las agencias de rating en muchos casos cobran por adelantado a sus clientes. Ese dinero llega a la caja este año, pero se contabiliza repartido en varios años. Es decir, llega al beneficio neto por goteo. No solo eso, estas empresas apenas necesitan inversiones en activos físicos, por lo que casi todo el flujo de caja operativo se convierte en flujo de caja libre. La deuda neta sobre EBITDA de Moody's está en 1,5 veces, una cifra muy cómoda. Esa deuda la usan principalmente para su filosofía de recompra de acciones agresiva. Más de 2.800 millones de dólares recomprados en el último año, lo cual beneficia a los accionistas. Cotiza un PER de unas 32 veces y tiene una capitalización de mercado de casi 80.000 millones de dólares. No es barata, pero como ya hemos explicado, es normal. ¿Te está pareciendo interesante? Déjanos un me gusta en el vídeo y así sabremos que quieres más vídeos como este. Vamos ahora con la empresa S&P Global, que es más grande y más diversificada que Moody's. Además del negocio de rating, desarrolla los índices bursátiles más importantes del mundo, el S&P 500 y el Dow Jones. Cada vez que alguien compra un ETF que replica el S&P 500, S&P Global cobra una comisión sin tener que hacer nada. Es un ingreso pasivo puro. Además, tras la fusión con la empresa de análisis financiero IHS Markit, S&P es también líder en datos de materias primas, automoción y análisis de mercados financieros. Eso la hace más estable y menos dependiente del ciclo de emisión de bonos que Moody's. Un dato que ilustra bien el peso de los ingresos recurrentes. En 2025, los ingresos por suscripción crecieron un 8% y ya representan la mayoría de los ingresos totales de la compañía. La división de ratings, por su parte, creció un 8% en el año, con un margen operativo ajustado que superó el 50,4% a nivel
nivel global. Vamos a comparar los números de S&P con los de Moody's. El margen operativo medio de los últimos 5 años es prácticamente igual en las dos empresas, alrededor del 41-42%. El margen EBITDA también es similar, cerca del 50%. La conversión a flujo de caja libre es algo mayor en S&P, por encima del 150% frente al 135% de Moody's. Y la deuda neta sobre EBITDA es también igual en ambas, 1,5 veces. Donde vemos una diferencia más clara es en el tamaño. S&P tiene una capitalización de mercado de más de 120.000 millones de dólares y Moody's no llega a 80.000 millones. S&P cotiza un PER algo más bajo, unas 25 veces frente a las 32 de Moody's. El motivo más probable es que su negocio de índices es más estable, pero crece más despacio que el rating puro. En resumen, Moody's es la apuesta más concentrada y de mayor margen. S&P es la opción más diversificada y estable. Las dos son empresas de gran calidad y la elección depende del perfil y los objetivos de cada inversor. Los datos que utilizamos para estos análisis los obtenemos de Investing Pro, una herramienta que te ofrece toda la información que necesitas para analizar empresas, fondos y prácticamente cualquier activo en tiempo real. Si quieres hacer análisis con la información de los profesionales, accede a Investing Pro con nuestro código de descuento, ValueSchool. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. La tercera y última empresa de la que quiero hablarte es distinta a las anteriores. Fair Isaac Corporation, más conocida como FICO, ofrece software analítico para el mercado de crédito. Su producto estrella es FICO Score, el algoritmo que se usa en más del 90% de las decisiones de crédito de particulares en Estados Unidos. FICO tiene un poder brutal de fijación de precios. En 2025 subió su tarifa por score hipotecario de 3,5 a $4,95, un aumento del 41%. Los bancos se quejaron, pero terminaron pagando el precio porque no tienen alternativa. Sin el FICO Score, los bancos no pueden vender sus hipotecas a Fannie Mae y Freddie Mac, dos empresas respaldadas por el gobierno que compran hipotecas a los bancos para que estos tengan más dinero y haya más flujo hipotecario en el país. Ojo, FICO se enfrenta a un riesgo. Fannie Mae y Freddie Mac han abierto la puerta a un nuevo algoritmo llamado Vantage Score. Un hipotético cambio de FICO Score a Vantage Score sería lento, pero que exista una alternativa ya es una amenaza al foso de FICO a largo plazo. Vamos a ver algunos números de FICO comparándola con otras 3 empresas: TransUnion, Equifax y Experian. Son los grandes buros de crédito de Estados Unidos. Recopilan y venden el historial de crédito de los consumidores en Estados Unidos y venden estos datos a otras empresas, como la misma FICO. Son las que desarrollan el algoritmo Vantage Score del que acabamos de hablar. Su tamaño es distinto, pero está en un rango similar. FICO tiene una capitalización del mercado de unos 25.000 millones de dólares. TransUnion es el más pequeño de los tres, con una capitalización de unos 12.000 millones. Tiene presencia en mercados emergentes donde los otros dos son más débiles, lo que le da un perfil de crecimiento distinto. Equifax, con unos 18.000 millones de capitalización, es conocido por el ciberataque masivo de 2017 que expuso datos de casi 150 millones de personas. Lo superó, pero fue una advertencia sobre el riesgo reputacional del sector. Experian, con casi 30.000 millones de capitalización, es el más global de los tres y tiene una división de consumo directa al usuario bastante desarrollada. FICO tiene un margen operativo del 41% y un margen EBITDA del 52%, muy por encima de los tres buros que se mueven entre el 19 y el 24% de margen operativo y entre el 30 y el 31% de EBITDA. La razón es sencilla. FICO vende un algoritmo que no tiene grandes costes asociados, mientras los buros tienen que mantener infraestructuras masivas de datos. La conversión a flujo de caja libre de FICO es del 145% y la de los tres buros es todavía más grande, desde el 179% de Equifax hasta el 232% de Experian. FICO tiene márgenes operativos más altos, pero su beneficio neto normalizado también es relativamente alto en comparación con su flujo de caja libre. En los buros, el beneficio neto normalizado es más bajo por sus mayores costes de infraestructura y amortizaciones, lo que hace que el ratio free cash flow beneficio neto sea más elevado. FICO tiene 2,9 veces deuda neta sobre EBITDA, algo más elevada que Moody's o S&P, pero la usa de forma agresiva para recomprar acciones, casi 2.000 millones de dólares en el último año. Los tres buros tienen también deuda neta sobre EBITDA relativamente alta, entre 2 veces de Experian y 3,3 veces de TransUnion. En PER, FICO cotiza a unas 33 veces beneficios, por encima de los buros, que están entre 18 y 26 veces. El mercado paga esa prima por sus márgenes superiores y su posición de monopolio de facto en el scoring estadounidense. Estas son las principales empresas del sector, pero no las únicas. Por ejemplo, no hemos analizado la empresa Crisil de la que hemos hablado al principio. Si quieres analizar empresas de rating por tu cuenta, te voy a dar una mini guía de 4 pasos para que puedas hacer un análisis básico de la forma más sencilla y rápida posible. Cada paso es una métrica que debes mirar. La primera métrica es la más importante del sector, el margen operativo. Queremos valores por encima del 40%. Si cae por debajo del 35% es mala señal en este negocio. En las empresas más puras de rating, como Moody's y S&P, el margen operativo de la división de rating puede superar el 60% en los mejores años. FICO ronda el 40-50% y los buros de crédito rondan el 20-25%.
Es la diferencia entre los negocios buenos y los extraordinarios. La segunda métrica es el porcentaje de ingresos recurrentes. En general, cuanto mayor sea el porcentaje, mejor. Los ingresos recurrentes o por suscripción son más estables y predecibles y hacen que merezca la pena pagar un múltiplo mayor por invertir en la empresa. Aquí no podemos dar un porcentaje de referencia, es muy distinto en cada empresa según su evolución y su modelo de negocio. La tercera métrica es la conversión a flujo de caja libre. Las empresas de rating no necesitan grandes inversiones en activos físicos como fábricas ni tienen grandes gastos. Por eso, la conversión debería ser superior al 100%. Un valor inferior a ese es señal de alarma. La cuarta métrica es la deuda neta sobre EBITDA. Estas empresas suelen usar la deuda para recomprar acciones, una buena señal cuando el negocio genera mucha caja de forma estable. Por eso, una ratio de deuda entre 1,5 y 3 veces es sano. Por encima de eso empieza a ser preocupante, sobre todo en un entorno de tipos de interés altos como el de los últimos años. Moody's, S&P y Fico son compounders, empresas que crecen y utilizan su caja para reinvertir, o en este caso, recomprar acciones beneficiando a sus accionistas. No necesitan grandes inversiones y tienen fosos defensivos muy fuertes, por eso son valores para mantener a largo plazo, igual que hace Warren Buffett con Moody's. Ojo, cuando los tipos de interés suben, eso frena el mercado de bonos y las acciones de estas empresas suelen caer. Esto es importante por dos motivos. El primero es que esas caídas son oportunidades de compra. El segundo es que hay que estar preparados para periodos de cotizaciones bajas que puedan ser largos. Requieren paciencia a corto plazo, pero son inversiones sólidas a largo plazo. Un aviso importante. Lo que te he contado en este vídeo no son recomendaciones personalizadas de inversión, es contenido para que conozcas el sector y encuentres nuevas ideas interesantes. Antes de invertir, analiza muy bien los activos y mira si encajan con tu cartera y tus objetivos. Lo ideal es que lo hagas con la ayuda de un asesor financiero acreditado. Si prefieres invertir de la forma más sencilla posible sin analizar empresas ni sectores concretos, te recomiendo leer nuestros 9 emails que pueden hacerte ganar dinero, donde te contamos los fundamentos de las finanzas personales y la inversión. En la descripción de este vídeo tienes el enlace para recibirlos gratis. Y hablando de empresas compounders, el vídeo que subimos la semana pasada es un resumen de un libro que te ayudará a analizar mejor este tipo de empresas de calidad. Te hablo del libro Acciones Ordinarias y Beneficios Extraordinarios de Philip Fisher. Dale me gusta si te ha parecido interesante y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Value School.